Buen día, mi nombre es José Echagüe y dentro del área de semiología vamos a ver hoy el tema de abdomen agudo. Este es un conjunto de signos y síntomas en el cual lo que predomina es la presencia de dolor, generalmente agudo e intenso, con un variable compromiso del estado general. Y según la etiología que esté causando el síndrome, puede haber riesgo de muerte. Este cuadro además tiene la característica de que implica sobre el paciente actuar desde el punto de vista diagnóstico o terapéutico en forma más o menos rápida para distinguir o definir especialmente las etiologías que son de resolución quirúrgica de las que no lo son, o sea, de cuadros patológicos, pero que son de tratamiento médico. Como lo que predomina es el dolor, vamos a ver que el dolor puede ser tipo visceral, que es un dolor sordo, impreciso y profundo, debido a distensión subyacente extrema de una víscera hueca o a la contractura de la misma, adquiriendo en ese momento la forma de dolor cólico. El cólico es un dolor que va aumentando en intensidad hasta un máximo, un acmé, para después disminuir y puede después desaparecer o quedar un dolor leve de fondo en forma continua. También puede deberse a anoxia o isquemia de una víscera, a necrosis de la misma o a tracción. Generalmente los episodios, sobre todo dolor intenso y cólico, se acompañan de variada sintomatología vagal. Y en cambio el dolor tipo somático se refiere a un dolor agudo e intenso, pero bien localizado, que corresponde o se origina a estructuras de la pared abdominal o del peritoneo parietal. En este caso lo llamamos peritonismo, que además se va a acompañar de signos al examen físico que son característicos. El dolor puede además ser referido, o sea, el paciente puede estar percibiendo el dolor en regiones anatómicas diferente de donde se está originando. E interesa además evaluar la ubicación, la migración, si ese dolor durante el cuadro viene cambiando de lugar hasta ver finalmente dónde se ubica, y la forma de comienzo. Generalmente hablamos de cuadros agudos, pero también es importante distinguir lo que es comienzo gradual de lo que es comienzo brusco de un momento para otro. Respecto a la ubicación, según el cuadrante que pueda estar doliendo y donde podemos encontrar en el examen físico signos de tensión o de irritación peritoneal, nos puede orientar a la estructura o el órgano que estén generando la patología. En base a las características clínicas del síndrome de abdomen agudo, vamos a intentar clasificarlo en las siguientes categorías. Por un lado, puede darse un cuadro de abdomen agudo obstructivo u oclusivo, es lo que también llamamos iliomecánico, en el cual la característica es que haya una patología generalmente orgánica que obstruye el tránsito intestinal. Por otro lado, el abdomen agudo inflamatorio, esto se da la reacción de inflamación alrededor de una víscera o de un órgano abdominal inflamado, lo que se da alrededor de un apéndice inflamado, de una vesícula inflamada, en una pancreatitis. Otro punto en la clasificación es el abdomen agudo peritonítico. En este caso lo llamamos inflamatorio generalizado, es cuando esta inflamación deja de ser algo localizado para ser una patología de toda la cavidad abdominal. Como dijimos, puede darse a consecuencia de una inflamación localizada que después se generaliza o extiende, el vuelco de pus sobre la cavidad abdominal, o puede iniciarse en forma brusca a partir de la perforación de una víscera intraabdominal, puede ser una perforación del estómago, del intestino, del colon, generando un abdomen agudo peritonítico perforativo, que es de instalación brusca, con
toda la sintomatología de la peritonitis generalizada. Otro punto en la clasificación puede ser un abdomen agudo de etiología isquémica por la obstrucción de la vasculatura, y por otro lado un abdomen agudo de etiología hemorrágica, en el cual hay vuelco de sangre a la cavidad abdominal y también produce una irritación peritoneal generalizada, además según la magnitud de la sangre perdida o volcada, de diversos grados de hipotensión a compromiso vascular más extenso o shock. Desde el punto de vista fisiopatológico, vamos a ver que ante la presencia de hilio o de tensión del tránsito intestinal, vamos a tener falta de eliminación de heces y gases, con acúmulo de líquidos y gases en forma proximal a la zona de obstrucción, en el caso de un hilio obstructivo mecánico, y con progresiva distensión de las vísceras, con distensión por lo tanto del abdomen y dolor abdominal que va aumentando en intensidad en todo desde la zona proximal a la obstrucción y en sentido también proximal. La zona que se distiende, a ese nivel la pared intestinal va a sufrir un importante aumento de la tensión, la pared intestinal va a estar edematizada, congestionada, y si la tensión llega a ser extrema, incluso se va a comprometer la circulación de esa zona de la pared intestinal, pudiendo llegar a necrosis y eventualmente perforación. Ocurren en estos episodios de edema y congestión, también puede haber traslocación bacteriana con agregado de infección peritoneal secundaria, y como dijimos, especialmente cuando se trata de un hilio obstructivo estrangulante, ya sea por una hernia que se estrangula o como se llama hilio de asa cerrada, cuando la válvula iliocecal es continente y la obstrucción está a nivel colónico, de modo entonces que en zona proximal a la obstrucción el colon se va distendiendo y hallándose la válvula iliocecal cerrada alcanza su máxima distensión sobre el colon derecho y transverso, y ahí puede también llegar a necrosarse y perforarse. En cambio, si esa válvula no es continente, la distensión no es tanta y igualmente está todas las otras características del hilio, pero puede agregar además vómitos tipo fecaloides o de contenido intestinal, cuando ya todo ese contenido intestinal ha llegado en forma proximal hasta el estómago. En el aspecto del estado general se acompaña de marcada deshidratación y trastornos electrolíticos. El otro factor fisiopatológico que puede predominar es el de irritación peritoneal o peritonitis. Estas pueden ser localizadas en forma vecina a una víscera, un órgano inflamado, o generalizadas cuando comprende la inflamación de toda la cavidad peritoneal. Pueden ser sépticas, secundarias a un proceso infeccioso, o asépticas, como en el caso de cuando hay perforaciones con vuelco de contenido gástrico, o en los abdómenes agudos hemorrágicos con vuelco de sangre. Las peritonitis localizadas, vecinas a órganos agudamente inflamados, pueden también llegar a delimitarse por la misma acción del peritoneo y terminar formando una colección o plastrón. Por ejemplo, alrededor de una apendicitis aguda puede terminar formándose, que el mismo peritoneo va tratando de delimitar la zona de inflamación y secreción, generando una masa heterogénea compuesta por epiplom, por intestino, que delimita el área inflamada y a veces termina formando como una colección abscedada también. En la peritonitis localizada también acompaña un hilio paralítico regional. El hilio paralítico, a diferencia del obstructivo, en este caso se paraliza, se detiene el tránsito intestinal por la inflamación y la irritación peritoneal que acompaña el proceso. En las formas localizadas va a ser regional y en las formas
generalizadas va a tener un hilio paralítico generalizado. En general, la irritación del peritoneo da un hilio paralítico subyacente al mismo, y por otro lado, generalmente también se acompaña de defensa y dolores de pared suprayacente. Estos cuadros, especialmente cuando progresan de localizado a generalizado, eventualmente la peritonitis generalizada puede progresar a un compromiso general con un síndrome de respuesta inflamatorio sistémica y a una sepsis generalizada. A veces en casos de gran tensión, con los casos por ejemplo de peritonitis generalizadas con abdomen en tabla, de gran tensión intraabdominal, puede agregarse el compromiso por un síndrome compartimental, por un gran aumento de la presión intraabdominal, con caída de la filtración glomerular, formación a nivel intraabdominal de tercer espacio y de hipovolemia, con eventualmente caída del gasto cardíaco, y puede llevar a shock, a acidosis láctica y eventualmente disfunción multiorgánica y la muerte. En base tanto a las manifestaciones que pueden darse por detención del tránsito como por irritación peritoneal, vamos a tratar de identificar las distintas etiologías que pueden causar las variantes del síndrome de abdomen agudo. El abdomen agudo oclusivo puede deberse a hernias que pueden estar comprometidas o estranguladas en sus orificios herniarios y ser cuadros más severos, a la presencia de adherencias o bridas intraabdominales en pacientes que han tenido procesos inflamatorios previos del peritoneo o cirugías previas, a vólvulo, que es la torsión, especialmente a nivel del colon en el área sigmoidea, sobre sí mismo, dando una forma de oclusión y también cierto componente vascular o isquémico, a un tumor, especialmente de colon, la presencia de un cuerpo extraño, de una impactación o bolo fecal, la intususcepción, que es un cuadro que se da en niños pequeños, en el cual el mismo intestino delgado por un peritonismo inmaduro se puede introducir dentro de sí mismo y dar un cuadro oclusivo, y a las carcinomatosis peritoneales, que también pueden provocar cuadros de abdomen agudo oclusivo. Estos cuadros entonces van a predominar la semiología asociada al hilio intestinal. El abdomen agudo inflamatorio puede ser a consecuencia de inflamación del apéndice, de la vesícula biliar, del páncreas, de algún divertículo, de un ovario, o una enfermedad pélvica inflamatoria aguda asociarse con irritación peritoneal circundante. Las etiologías de abdomen agudo peritonítico, inflamatorio generalizado, interesan las peritonitis secundarias, que es infección de la cavidad peritoneal, consecuencia de alguna de estas vísceras que pueden dar el abdomen agudo inflamatorio, especialmente de apéndice o divertículo, que puede, además de por progresión de la infección, también darse perforación de estas vísceras con vuelco de contenido intestinal y peritonitis generalizada, o también puede ser una peritonitis generalizada consecuencia de la perforación de un área necrosada en un infarto intestinal, por ejemplo. La perforación a veces también puede ser obviamente por una herida de arma blanca. Estas son peritonitis polimicrobianas, a veces fecales, y que requieren un tratamiento de urgencia porque con facilidad llevan, como dijimos hoy, a la inflamación, al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sepsis y aumento de la mortalidad. Los abdómenes agudos de etiología isquémica pueden deberse a la oclusión vascular, ya sea por trombosis o embolia, pero también en la estrangulación, sea de una hernia o de cualquier otra víscera, o la torsión, como se ve en la imagen. Como dijimos, puede darse a nivel sigmoideo, especialmente en gente grande. Puede torcerse, volvularse, o sea, girar sobre su propio eje el área del colon sigmoideo,
volvularse, producir una obstrucción mecánica, y además, si esa torsión es importante y compromete el paquete vascular, producir isquemia de ese órgano con eventualmente lesión y necrosis. Y por otro lado, el abdomen agudo hemorrágico, como habíamos dicho, se refiere al vuelco de sangre en la cavidad abdominal con producción de una peritonitis generalizada, aséptica, y con diversos grados de hipotensión o shock según la magnitud del sangrado. Puede corresponder a un embarazo ectópico, a la complicación de un aneurisma de aorta abdominal, a una forma de pancreatitis necrohemorrágica que pueda llegar a haber gran pérdida de sangre, la rotura de vaso o de hígado, o sea, por un traumatismo abierto o cerrado, o en forma espontánea cuando el vaso está muy grande o es patológico. Como vemos en la imagen, se ve un hematoma subcapsular del hígado, probablemente es consecuencia de un traumatismo cerrado, que mientras esté contenido en la cápsula, ya sea del hígado o en el caso del vaso, no da todavía irritación peritoneal, sí obviamente que da dolor en hipocondrio derecho en este caso, y ese hematoma eventualmente, si vuelca cavidad abdominal, va a producir un abdomen agudo hemorrágico. Desde el punto de vista semiológico, lo que nos interesa es fundamentalmente la anamnesis. La edad es importante, estas etiologías que repasamos se van a distribuir distinto según el grupo etario. Hay etiologías que son más predisponentes de gente joven, otras de, por ejemplo, de mujeres en edad fértil, obviamente como un embarazo ectópico, y otras más de gente grande, como es el caso de tumores, de vólvulos. Por lo que, ubicarnos obviamente en el grupo etario que estamos viendo es importante. Los antecedentes personales, tanto patológicos como los hábitos o fisiológicos, son importantes de conocer también. La ingesta de medicamentos, especialmente antiinflamatorios no esteroideos, que pueden provocar daño y lesión en el tubo digestivo. Y yendo específicamente al dolor, que suele ser el motivo de consulta, tratar de identificar el tipo de dolor, si es visceral, si es somático, la ubicación del mismo, la cronología, la forma de comienzo, cómo fue evolucionando en las horas previas a la consulta, tanto en su ubicación como en sus características y en su intensidad, y los síntomas que puedan haber acompañado. Indagar brevemente sobre la presencia de vómitos, de trastornos del hábito evacuatorio, si hay o no eliminación de heces y gases, y síntomas ya también del aspecto general del paciente. Y desde el punto de vista semiológico, la constatación de los signos vitales, cuando estos están alterados, apuntan a que ahí está empezando a haber además compromiso del estado general. Los signos vitales, si uno los toma durante un episodio de cólico abdominal, pueden estar alterados por el mismo dolor, porque conviene esperar que el cólico pase para después evaluarlos. Y al examen físico, además del examen general, desde el punto de vista del examen abdominal, por supuesto nos interesa la inspección, evaluar si la forma del abdomen es la normal, si no hay un abdomen en tabla, en batea, que eso a veces se puede ver a la inspección. Consecuente de la inspección, a continuación de la inspección, la ocultación, es para detectar la presencia de ruidos hidréreos anormales, ya sea muy aumentados como en los hilios mecánicos o obstructivos, o por el contrario muy escasos o ausentes en los casos de hilios parolíticos secundarios a la peritonitis. La percusión interesa también detectar las zonas que normalmente deben ser timpánicas, ver que no estén mate, ya sea por ascitis como por vuelco de sangre o hemorragia, como puede ser en el espacio de Traub. Y la palpación. La palpación en lo que es un abdomen agudo es fundamental, es importantísimo para distinguir la irritación, la presencia de irritación peritoneal.
y eso se hace a través de la palpación profunda. Lo dejamos para lo último dentro del examen, ya que como suele ser dolorosa, para, no, para tratar de que el paciente no sufra más de lo necesario. El signo de Murphy es la palpación a nivel del hipocondrio derecho sobre la línea hemiclavicular. Es una palpación que se hace con una sola mano y generalmente trata de buscar el punto cístico o vesicular. En este caso, uno le pide al paciente que inspire y palpa en profundidad a la vez, y si la inspiración es interrumpida por la aparición de dolor, se considera positivo y habla de inflamación de la vesícula biliar. Y el signo de Bloomberg o signo de despegue o de descompresión positiva, se trata de una palpación profunda, también en el cual se hace una presión lenta sobre el cuadrante que se quiere investigar, en el caso de fosa ilíaca derecha para investigar apendicitis. Se presiona en forma lenta y se descomprime en forma brusca, y si el dolor se intensifica a la descompresión, se considera positivo. Este signo en esa zona, en ese cuadrante, se llama signo de Bloomberg, y cuando se da en forma generalizada en todos los cuadrantes abdominales, se denomina signo de genodemus o de irritación peritoneal generalizada. Además de la palpación, la identificación de la presencia de irritación peritoneal o no, en algunos casos de abdomen agudo también es importante la evolución y la observación. A veces el cuadro clínico no es el más claro de inicio, pero en las siguientes horas puede definirse un poco mejor. Puede requerirse una evaluación quirúrgica por un especialista en cirugía, y en algunos casos en que exista dudas diagnósticas, la realización de exámenes complementarios, especialmente tratando de justamente hacer la diferenciación con cuadros causantes de abdomen agudo que no son de resolución quirúrgica, sino los que se llaman abdomen agudo de tratamiento médico. Entre estos hay muchas causas que pueden dar dolor abdominal, a veces con leve irritación peritoneal, que hay que distinguir de las urgencias quirúrgicas, desde lo que puede ser rotura de un folículo en la fase media del ciclo, la presencia de focos de endometriosis a nivel abdominal, las enfermedades pélvica inflamatoria aguda, las infecciones urinarias, los cólicos renales, las gastroenteritis agudas, las diverticulitis agudas. La diverticulitis puede dar dolor abdominal en la zona generalmente del marco colónico, y estas a su vez, pueden ser, en caso de que ese divertículo se perfore o se abscede, generar un cuadro de peritonismo, y ahí sí ser un cuadro más serio. Las adenitis mesentéricas, las pancreatitis, más raro las hepatitis agudas, generalmente no suelen ser causa de abdomen agudo, y sí las enfermedades de pared abdominal o la patología de las bases pulmonares, que pueden dar un dolor referido al abdomen. Una neumonía de la base del pulmón puede a veces confundir y referirse ese dolor y hacer pensar en dolor abdominal. Desde el punto de vista de enfermedades metabólicas, la diferenciación está en que en algunos cuadros metabólicos serios, por ejemplo, la uremia, la hipopotasemia, pueden a veces acompañarse de un hilio paralítico generalizado, y para distinguir de otras causas de hilio. Y la cetoacidosis diabética a veces puede dar dolor abdominal y confundir con un abdomen agudo. Para estos son útiles, además de la investigación con la anamnesis y el examen físico, los exámenes complementarios. En la foto está el ejemplo de la pielonefritis aguda con los signos ecográficos de inflamación del riñón, con aumento del tamaño, con la pérdida de la diferenciación corticomedular, para distinguir de un abdomen agudo de otra etiología. Dentro de los diagnósticos por imágenes, la radiografía y la ecografía suelen ser los que más fácilmente están a mano y brindan muchísima información. La ecografía es útil para investigar o buscar la presencia de colecciones intraperitoneales, para evaluar los órganos sólidos, especialmente interesa páncreas, hígado,
vaso, puede evaluar también el apéndice, verse cuando está inflamado y verse cuando hay formación de plastrones en su alrededor. Puede ser útil también para evaluar la vesícula y las vías biliares, los riñones y las vías urinarias, como vimos recién, el útero y sus anexos, y también la aorta abdominal y la pared abdominal. La radiografía de abdomen es útil la que se hace de pie, la radiografía de frente, para evaluar en la situación de ilio justamente los signos que son característicos del mismo, que ahora vamos a ver. Si el paciente no puede ponerse de pie, puede intentarse una radiografía de perfil cuando está acostado, y siempre tratar de acompañar la radiografía abdominal con una radiografía de tórax de frente para evaluar también y diferenciar patología, especialmente de base pulmonar. Los hallazgos que pueden encontrarse en una radiografía de abdomen es la presencia de niveles hidroaéreos. Estos se dan en el ilio cuando es generalizado, como se ve en la imagen, y también la presencia de líquido interasas o edema de pared intestinal, como es la imagen que está a su derecha, con la imagen de pila de monedas donde se ven el intestino con esa disposición y ese aspecto, y el edema de la pared le genera como una imagen contrastada, parecería. También a nivel del abdomen superior, o lo que es en la base de la radiografía del tórax, puede verse la presencia de aire en la cavidad peritoneal. Cuando el paciente está de pie, este aire se puede ubicar debajo de las cúpulas diafragmáticas, y con el contraste de la imagen radiopaca del hígado puede verse esa lengüeta de aire entre el diafragma y la sombra del hígado. Eso es un indicador de neumoperitoneo y es un signo anormal. La presencia de aire en cavidad peritoneal puede darse a consecuencia de una perforación de una víscera hueca, de estómago, de colon, o obviamente de una herida que perfore. Está obviamente, en cambio, dentro de lo esperado en un postoperatorio. Otros métodos diagnósticos por imágenes pueden ser la tomografía computada. Se reserva ante dudas diagnósticas cuando uno no pudo resolver la duda con la radiografía, o para evaluar retroperitoneo en caso de sospecha de presencia de tumores de colon o diverticulitis colónica. También se sirve para evaluar órganos sólidos, especialmente el páncreas cuando no se pudo ver bien por ecografía, o la presencia de colecciones intraabdominales. Y la fase angiográfica con contraste, en cambio, para evaluar oclusiones arteriales cuando uno sospecha un abdomen agudo isquémico. Y por otro lado, la resonancia magnética, que es un método que está menos accesible, que lleva mucho tiempo su realización, generalmente no es lo ideal para hacer en la urgencia, pero se implementa ante dudas diagnósticas en cuadro de patologías de vesícula, vías biliares o retroperitoneales, y en caso de embarazo, ya que los estudios, salvo la ecografía, los que vimos hasta ahora están contraindicados, o de procesos inflamatorios ginecológicos. Acá en la imagen podemos ver unas tomografías de abdomen en cortes axiales, donde en la primera se ve la imagen del páncreas, francamente edematizado, agrandado, inflamado, una pancreatitis aguda, y por otro lado, en la otra imagen, un páncreas, por el contrario, más chico, con múltiples calcificaciones, con un Wilson bien dilatado, que se da en las pancreatitis crónicas. Las pancreatitis crónicas es raro que causen abdomen agudo, a veces pueden confundir porque pueden tener sus episodios o pulses de dolor agudo sobre el cuadro de base crónico. En la siguiente imagen también se puede ver, así como en la radiografía de frente, uno puede ver francos y claros niveles hidroaéreos, manifestaciones de ilio. Si ese paciente no se pudiera poner de pie, en una tomografía
con el paciente acostado también se puede reproducir la imagen de niveles hidroaéreos en forma generalizada, que es lo característico de los ilios. Otra utilidad en las angiotomografías o en las reconstrucciones de estos estudios tomográficos, por reconstrucción por computadora, en este caso se puede evaluar la aorta abdominal, en la que se ve un aneurisma de... Otra utilidad en las angiotomografías o en las reconstrucciones de estos estudios tomográficos, por reconstrucción por computadora, en este caso se puede evaluar la aorta abdominal, en la que se ve un aneurisma de aorta. Estos estudios, por supuesto, que llevan más tiempo. En estos, lo importante es descartar las causas de resolución quirúrgica inmediata previamente. Y como vimos, la resonancia puede ser de utilidad, la colangioresonancia, para evaluar vesícula y vías biliares. Otros métodos diagnósticos que pueden ser de utilidad en el abdomen agudo son la paracentesis, esto es la aspiración de líquido de la cavidad abdominal, en caso de presencia de ascitis o líquido libre que se vea en el fondo del saco de Douglas, que se haya podido ver ecográficamente. Se punza y se aspira líquido para evaluar si es un líquido inflamatorio. Puede a veces macroscópicamente distinguirse si es líquido purulento o si es un líquido hemorrágico, que puede hablar de etiologías hemorrágicas. La laparoscopía, que es el ingreso a la cavidad abdominal a través de un laparoscopio, puede servir para explorar en caso de traumas cerrados de abdomen, para evaluar si hay un órgano que está sangrando, si hay un órgano que se haya perforado, o en procesos ginecológicos. La angiografía, bueno, obviamente con fase de contraste vascular, para evaluar oclusiones vasculares en caso de sospecha de infarto intestinal o de isquemia intestinal. Y si no, finalmente la laparotomía exploradora, que es la exploración quirúrgica, abdomen abierto, de la cavidad abdominal. Esto especialmente cuando el dolor lleva más de 6 horas de evolución, ante un cuadro obviamente de intensidad, de compromiso general, como dijimos, que es el síndrome de abdomen agudo, y puede darse en situación de dudas diagnósticas, que uno no tenga claro la etiología del proceso. Especialmente si ha habido el antecedente de un traumatismo cerrado o abierto, y además de servir como procedimiento diagnóstico, muchas veces es también el procedimiento terapéutico, es el tratamiento de la patología que pueda estar ocurriendo. Vamos a finalizar comentando un caso clínico de una paciente de 20 años, femenina, sin antecedentes patológicos ni tóxicos, que se presenta a la consulta refiriendo que tras haber hecho la ingesta de una comida pesada, grasosa, empieza con dolor abdominal las 24 horas previas, que de inicio fue leve y difuso, a predominio epigástrico, y lo relaciona con esa ingesta, pero que luego empeora y termina localizándose en fosa ilíaca derecha, siendo al momento de la consulta continuo y de intensidad importante 8/10. Se acompaña de progresiva hiporexia y náuseas y decaimiento general. Tiene antecedentes personales gineco-obstétricos de su menarca a los 13 años, sin gestas, con ciclos regulares, y su fecha de última menstruación fue 2 días previos. Al examen físico se le encuentra una tensión arterial de 90/60 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 24 ciclos por minuto y una temperatura axilar de 38 grados centígrados. O sea que presenta signos vitales alterados, tanto con fiebre como taquipnea, taquicardia. Se encuentra lúcida, orientada en tiempo y espacio, y se la ve angustiada. Al examen físico de cabeza y cuello se encuentra normacéfala, con escleras blancas, conjuntivas rosadas, mucosas húmedas, pupilas isocóricas reactivas, fauces sin particularidades, sin palparse ganglios, y la tiroides es lisa y regular. Al examen respiratorio presenta buena entrada bilateral de aire, sin ruidos agregados, con un tórax sonoro. Y el examen cardiovascular
se aprecian ruidos normofonéticos, tanto el primero como el segundo, la taquicardia que mencionamos al medir la frecuencia cardíaca, los silencios entre los ruidos que impresionan libres y los pulsos periféricos que están presentes. Al examen abdominal especialmente, la inspección del abdomen revela la piel de coloración conservada, la conformación también conservada, se ocultan muy escasos ruidos hidroaéreos y en la palpación el abdomen está tenso, poco depresible, doloroso a la palpación profunda en fosa ilíaca derecha, con defensa en esa zona, o sea que al momento de intentar la palpación profunda, la pared abdominal se tensa y presenta un signo de Blumberg positivo, o sea que al hacer una presión y descomprimir en forma brusca, el dolor se reagudiza. La puñopercusión renal bilateral es negativa. ¿Qué nos debemos plantear ante un caso de un síndrome abdominal agudo? Primero, siempre va a ser una situación aguda, pero interesa ver, si es algo que viene ya de unos días o desde un comienzo brusco, de un momento para otro. Si estamos ante un paciente inmunocomprometido o vulnerable, no parece ser este el caso, pero en caso de pacientes con enfermedades crónicas o más añosos, la semiología puede variar, la semiología puede ser menos florida y el compromiso del estado general a veces puede manifestarse por otros cambios. En gente grande por ahí pueden desorientarse, pueden tener otras alteraciones, pueden tener otras quejas más inespecíficas y igualmente estar hablando de compromiso general de una patología subyacente. Plantearnos o descartar, si es una situación de manejo ambulatorio o si es una situación de un abdomen agudo médico. Eso es obviamente lo último a resolver. Primero, lo más importante es justamente descartar o detectar si se trata de un abdomen de resolución quirúrgica, definirlo como tal para tratarlo. Si requiere exámenes complementarios, si es que son necesarios en algunos casos, en algunas situaciones, aporta datos que son necesarios para el diagnóstico, en otras solamente puede aportar datos para confirmar, pero no estrictamente necesarios al momento del diagnóstico. Si requiere una conducta terapéutica, en este caso apunta a un síndrome de fosa ilíaca derecha con la sospecha de una peritonitis localizada por apendicular, una apendicitis aguda. Uno puede sugerir que solo con los datos del examen físico puede concluir el síndrome e indicar una conducta terapéutica. Como dijimos, los exámenes complementarios a veces pueden colaborar, pero si no son estrictamente necesarios, hay que evaluar justamente la siguiente pregunta. ¿La realización de estos exámenes complementarios justifica el demorar dicha conducta terapéutica si el diagnóstico sindrómico es claro? Y finalmente, obviamente, si es una urgencia médica y de no mediar un tratamiento efectivo, ¿qué complicaciones pueden surgir? Muchas gracias por haber escuchado este taller.